Hola a todos, mi nombre es Lázaro Muñiz, soy miembro de la Iglesia de Cristo. Gracias por acompañarnos a nuestro primer programa, la primera clase de Anacrino, un estudio bíblico de la Iglesia de Cristo. Decidí compartir este video, compartir también este estudio bíblico, porque en el área donde vivo, en Carolina del Norte, no hay iglesias de Cristo en español. Y sé que hay muchas personas también que son amantes de la Biblia, estudiantes de la Biblia como yo, que les gustaría conocer un poquito acerca de la Biblia. A mí me gustaría compartirles la primera clase y espero que ustedes también puedan estudiar, puedan escudriñar, puedan... De hecho, si usted se pregunta por qué Anacrino, Anacrino es básicamente, significa escudriñar, significa estudiar, significa ahondar un poco más. Y acá no me estoy diciendo de que sea un maestro, sino un estudiante de la Biblia. Sigo aprendiendo sin duda. Y hoy quiero compartirles precisamente la primera clase. Y la primera clase está titulada ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Estaré compartiéndoles pantalla, estaré compartiéndoles un poco acerca de la escritura. Ustedes podrán ver nuestra primera clase de, permítanme, creo que esto, vamos a estar hablando acerca de una pregunta muy importante. Técnicamente esta pregunta no la hice yo, esta pregunta la hizo una persona del cual desconocemos su nombre, honestamente. En Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, no manifiesta el nombre de esta persona, pero vamos a estar viendo un poco acerca de, lo identificamos como el carcelero de Filipos, le llamamos algunos. Este relato está en el libro de Hechos, en el capítulo 16, verso 25 al 34. Yo quisiera que usted conmigo pudiera leer un poco y poder gozarse de aprender cómo en el Nuevo Testamento las personas escuchaban el Evangelio y eran bautizadas, cómo eran o qué debían de hacer para ser salvos. Y esto pareciera algo muy trivial, esto pareciera algo muy difícil de entender o quizás fácil. Usted está diciendo, no, pues me han dicho que levante mi mano, repita una oración, solo basta el creer y yo ya soy salvo. Hay otras personas, otros grupos religiosos que piensan de que necesitan hacer algunos, por ejemplo, rituales o necesitan, por ejemplo, pagar incluso por la salvación. He escuchado, por ejemplo, algunos grupos religiosos donde les dicen que para poder ir al cielo deben de pagar y les ponen una cuenta bancaria y entonces las personas dicen, bueno, voy a pagar para mi salvación. Pues déjenme decirle que en el Nuevo Testamento hay los pasos o un procedimiento. Quizás la palabra procedimiento es muy técnica, pero hay evidencia de cómo las personas eran salvas. ¿Ya? Y no tenía nada que ver con levantar su mano o la idea de solo creer. El tema de creer es el tema de poder entender qué significa en la Biblia creer y qué es lo que significa en nuestro idioma español. Quiero que usted pueda ver esta clase completa y pueda entender un poco o lo que ocurre en el libro de Hechos. El libro de Hechos técnicamente eh, es la evidencia de los primeros pasos de la iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman Hechos de los Apóstoles, otros le llamamos Hechos del Espíritu Santo. El libro de Hechos se divide básicamente en dos maneras naturales, de capítulo uno al capítulo, eh, puedo decir, el capítulo uno al 9 vemos nosotros
que el personaje principal es el apóstol Pedro, y del capítulo 9 al capítulo 28 vemos que quien es el personaje principal es el apóstol Pablo. Si queremos verlo así, tenemos una división bastante natural. Pero también hay otra división natural que es, por ejemplo, cuando usted revisa el capítulo 1, dice que Jesús les pide a los apóstoles que se queden en Jerusalén. Después sería predicado en Samaria y después se iba a ser esparcido el evangelio. De esa manera y precisamente así empieza el libro de Hechos. El Evangelio es en Jerusalén. La iglesia nace en Jerusalén en el capítulo 2 y vemos que después pasa a Samaria en el capítulo 8. Luego vemos la conversión de Pablo en el capítulo 9. Vemos cómo en el capítulo 13 empieza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y estoy explicando esto para que usted vaya entendiendo un poco cómo el libro de Hechos es un libro que, a pesar que nosotros le llamamos libro histórico, es un libro donde nosotros podemos encontrar mucha, pero mucha evidencia de cuál era la vida, cómo era la vida de la iglesia primitiva, de la primera iglesia del Señor. El libro de Hechos, capítulo 16, nos ubicamos prácticamente en el segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, recuerdan que era Bernabé y su sobrino Marco, Juan Marcos, y ellos acompañaron a Pablo a partir de la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, porque también había otra Antioquía de Pisidia, pero en este caso era Antioquía de Siria. De ahí sale el primer viaje misionero y en el capítulo 16 vemos que el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero con Timoteo y también aparece Silas. Pues resulta de que ellos llegan y en el capítulo 16, si usted lo quiere leer un poco, usted se puede dar cuenta de que el apóstol Pablo el propósito inicial era ir a visitar a las ciudades que él había visitado en el primer viaje misionero. Él había establecido congregaciones. En el capítulo 14, esto pueden ver, versículos finales, eso es el 21, establecían ancianos en las congregaciones, 22, 23, y vemos de que Pablo, la idea es volver a esas congregaciones, a esas ciudades, para poder visitarlas y saber cómo estaban. Pero ocurre algo interesante en el capítulo 16. Si usted lee los primeros versículos, dice que el apóstol Pablo no se le permite regresar y en una visión por el Espíritu Santo le muestra que él vaya a Macedonia. Macedonia son comunidades meramente romanas. Obviamente todo el imperio romano estaba esparcido, pero técnicamente eran 100% romano y la primera ciudad que él llega es la ciudad de Filipos. Es donde se convierte una mujer llamada Lidia, que era mercader, ella era comerciante de telas, se convierte y Pablo se queda en la casa de ella, según el relato. Es la primera convertida en la congregación en Filipos. Más adelante hay una carta directa a la iglesia en Filipos, una congregación muy fuerte. Y la primera convertida en esa congregación era nuestra hermana Lidia, ¿ya? Lidia. Vemos aquí de que pasa algo interesante. Pablo echa un demonio de una joven que era esclava, tenía espíritu de adivinación y por supuesto ella, luego que sacan el espíritu de ella, los patrones, los amos de esta muchacha, eh, buscan testigos falsos porque se habían quedado sin hacer negocio y por supuesto, buscan testigos y echan a Pablo y a Silas presos en la cárcel. Caer en la cárcel en aquel entonces no era como hoy, decir, usted puede decir, yo voy a la cárcel, me llevan a una celda. No, aquí necesitabas ir a una celda, eras amarrado a un poste, a un cepo, y luego
eras golpeado, 39 latigazos, extremadamente, era una experiencia bastante dura. Vemos que en el verso 25 dice, pero a medianoche, voy a usar la versión Reina Valera 1960, versículo 25 del capítulo 16, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Obviamente estaban en una celda, era medianoche, eso es muy importante, siempre hago énfasis para las personas que me conocen, saben de que hago mucho énfasis, era medianoche, era la oportunidad, Lucas da la hora aproximada, exacta de lo que está ocurriendo. Y dice que los demás presos los habían oído. Seguramente a Pablo lo conocían, seguramente sabían de él, de que había predicado, que se les había predicado a esas personas. Ya, y dice que ocurre lo siguiente en el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasaría si usted está en una cárcel, hay un terremoto, hay un temblor fuerte, se rompe todo, se abre? Lo primero es huir, escapar. Era la oportunidad para esos presos poder huir. Y quizás eso, recuerde que era medianoche, insisto, el carcelero estaba dormido, podemos verlo el versículo 27, despertando, el carcelero le estaba dormido, estaba cuidando. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Era muy probable que era una ley del código militar romano, más bien, donde la persona que cuidaba era responsable de los soldados y esa persona debía eh, pues asumir la responsabilidad, asumir la pena de quienes estaba custodiando. Este hombre saca la espada, se va a matar literalmente, y en eso Pablo le grita en el verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fue un acto de mostrarle quién era Pablo, quién era Silas. Otra persona quizás hubiera huido, no tengo nada que ver con esta persona. Si ustedes leen los versículos anteriores, esta persona también los había latigado, los había golpeado y quizás, me imagino, podría pensar de que eh, no tengo nada que ver con esta persona, pero el asunto es que Pablo decide quedarse con Silas, deciden evitar que este hombre cometa la desgracia de matarse y le grita a gran voz. Imagínense, yo me imagino a alguien que decide matarse y le gritan en oscuro, nadie ve nada, un terremoto, nervioso. Imagínense ese estado de shock en el cual está. Y la muestra es lo que ocurre en el versículo 29. Entonces, pidiendo luz, es decir, déjenme ver, a ver dónde están, quiero verlos, es decir, que no sean idos, pidiendo luz. Imagínense por un momento. Y dice Pablo, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando. Imagínense un terremoto, todo había sido, se había caído, las puertas se habían roto, se habían abierto. Y por supuesto ahora el momento de que este hombre le gritan, no te hagas ningún mal, se tiembla a los pies de Pablo y de Silas. Y vean la pregunta que hace. Es la pregunta más importante que yo he leído en la Biblia, creo, en el Nuevo Testamento, y le voy a decir por qué. Muchas personas se preguntan cómo hacer dinero, cómo ser exitoso. Quizás algunas personas cómo logran ser capaces de alcanzar algo, pero esta persona estaba pensando en cómo ser salvo, cómo que Dios le perdonara sus pecados, que Dios le tuviera misericordia de él. Y vean algo, quizás usted se ha pensado, ha puesto a pensar que un día vamos a morir,
Se ha puesto a pensar que un día nosotros también tenemos que dar cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Se ha dado cuenta de que usted necesita también la salvación. Este hombre, pues, dijo esto y dice, que la pregunta es, señores, a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta de este hombre. No, usted mira, no sabemos el nombre de él, no tenemos idea cómo se llama. Algunos historiadores que han pensado y le han puesto nombre, pero no me quiero atrever a decirlo. No me quiero atrever porque sinceramente pareciera que Lucas no es el interés de él, sí es el interés de poder saber y mostrar el relato de este hombre, cómo se convierte a Cristo. Inmediatamente podemos ver la siguiente, los siguientes versículos muestran una interacción con el apóstol Pablo y Silas. Yo quiero que usted ponga mucha atención porque aquí yo no estoy tratando de imponerle una idea, no estoy tratando de conversar con usted o de lavarle el cerebro, no. No estoy tratando de que usted piense como yo, no. Yo lo que estoy tratando es que usted encuentre en la Biblia la única guía para su salvación. Por eso decidí hacerlo en español, es mi idioma nativo y es el que más domino, por supuesto, y quiero que usted también comparta conmigo, que usted también entienda qué debe de hacer usted. Inmediatamente yo voy a usar, tal vez voy a cortar los versículos para que usted pueda y haga énfasis en cada versículo, qué es lo que está ocurriendo. En versículo 31 ellos dijeron, ellos le respondieron a este hombre, ok, vamos a preguntar qué debo hacer para ser salvo, entonces déjame responderte, déjame explicarte. Y ahí viene esa interacción. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Técnicamente pareciera entonces de que solo el hecho de creer eh, te hace salvo. Y sí, efectivamente, así lo dice la Biblia. Lo que no entendemos o lo que muchos no entendemos es qué significa eh, eh, creer en Cristo. Muchos creen o muchos piensan que solamente es una imagen mental y dicen, ah, sí, yo creo porque me lo dijeron, yo pues, me contaron y yo sí creo, pero no obedecen, no están dispuestos a escuchar, no están dispuestos y tienen una actitud muy, pero muy fría con la Biblia, muy indiferente con la Escritura y eso trae serios eh, desacuerdos con la escritura. No, el creer no es solo una imagen mental y mi vida la puedo hacer como yo quiera. No, el hecho de creer es una forma de vida en Cristo, una forma de vida diferente. Y veámoslo acá. Hay una promesa con el hecho de creer y la promesa es y serás salvo tú y tu casa. Es importante aclarar de que no significa que si yo me convierto, todos mis hijos deben de ser salvos, no. Aquí la idea es, más bien, es que a través de uno entre el evangelio, entra la salvación a tu casa. A través de uno entra la salvación a la familia. Aquí esa es la idea y la prueba es que inmediatamente vean el versículo 32. No se quedó el apóstol Pablo, sí, mira, levanta tu mano y repite esta oración y ya tú serás salvo. No, no existe esto en la Biblia. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. Le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sin duda, podemos inferir, podemos sacar por conclusión de que este hombre los lleva a su casa, les pide que le hablen de la escritura a él y a su familia, pero le hablan de algo, Jesús, de Jesús, le hablan del Señor.
En este caso, ¿qué es lo que hablaba el apóstol Pablo? Normalmente él hablaba de Cristo que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de los muertos. Eso hablaba el apóstol Pablo. Eso enseñaba acerca de Jesús. Estimado oyente, estimado o estimada que está viendo este video, usted no necesita pagar por su salvación. Usted no necesita pagar o hacer algo diferente de lo que dice la Biblia. Cristo pagó por usted. Cristo va a pagar. Si usted cree, si usted le obedece, si usted se convierte a Cristo, ya le voy a enseñar cómo se convirtió esta persona. Primero, entonces, podemos deducir de que él creyó, luego escuchó el Evangelio. ¿Ya? Número 3 dice, y él tomándolos, es decir, el carcelero, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. ¿Se acuerdan qué hora era en el versículo 25? Medianoche. Aquí el Espíritu Santo nos recalga. No necesitas ir meses de estudio, no necesitas conocer de todo el libro de Génesis, no necesitas saber del punta a punta de la Biblia. Vos lo que necesitas es conocer acerca del Señor y lo que hizo Él en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si tú crees que Cristo se levantó de los muertos, es el Hijo de Dios, estás listo para ser bautizado. Y la prueba es lo que viene a continuación. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Pero ¿cuáles heridas? Pareciera que acá lo que se hace referencia es lo que este carcelero le había hecho a Pablo y a Silas quizás horas antes. Los había latigado. Esta misma persona que los había latigado ahora le quería sanar las heridas. Quizás el texto bíblico no dice de manera literal, y el carcelero se arrepintió. Y es que aquí la palabra arrepentirse en la Biblia significa un cambio de forma de pensar. Significa que vos estés dispuesto o estés dispuesta a obedecer, a cambiar, a que Dios trabaje en tu vida. A ver a Dios como una ayuda, a ver a Dios como un compañero, a ver a Dios como ese ser que dependas completamente de Dios. Y dice, les lavó las heridas. Este hombre dejó de pensar, fíjense bien, dejó de pensar de que Pablo y Silas eran eh, delincuentes quizás, que merecían castigo. Ahora les está lavando las heridas y ahora está pensando de que son hermanos en Cristo. Ahora está pensando de que son predicadores. Y ahora Él quiere y les lava las heridas. ¿Cómo se llama eso cuando vos te querés ser transformado, vos querés cambiar? Eso se llama metanosis, que significa arrepentimiento. Este hombre creyó, escuchó el Evangelio, se arrepintió. ¿Y qué ocurrió en esa misma hora de la noche? Dice, y llevándolos en su casa, perdón, el versículo, la segunda parte del verso 33, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este hombre decidió obedecer a Cristo, creyó, escuchó el Evangelio, que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, se arrepiente y ahora decide ser bautizado. Él decide morir en la cruz del Calvario, así, decide ser sepultado y en agua, bajo agua. Y cuando él sale del agua, sale en una nueva criatura. Eso lo dice Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4. Si usted quiere leerlo, quiere ampliar esta idea. Esta persona le respondió el apóstol Pablo, le respondió Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. El creer implicaba escuchar. El creer implicaba arrepentimiento. El creer implicaba ser bautizado. Y vean cuál fue la reacción de él.
Versículo 34, llevándoles a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya miraron lo que encierra el creer en Dios. No es una imagen mental, es accionar. No es, sí, yo creo, ya soy salvo, va y vivo mi vida de una manera como yo quiero. No, aquí estamos hablando de que el creer implicó todo lo que hizo el carcelero, él y su familia. Quizás te han enseñado otros pasajes y te dicen de que solamente el creer necesitas para ser salvo. Y no te están diciendo la mentira, no, sí, creer. Lo que no te están explicando quizás es qué significa creer en la Biblia. Estaremos compartiendo en las próximas semanas otros estudios relacionados a esto, como por ejemplo, hay preguntas que te dicen, no, el bautismo no es para salvación. Mira el ladrón en la cruz. Él mm, fue salvo, pero no fue bautizado. La mujer con el flujo de sangre le fue perdonado sus pecados. La mujer, y comienzan, pero aquí vemos que esto ocurre después de la cruz de Cristo. Cristo dijo después, cuando antes de ascender a los cielos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Estaremos hablando en las próximas semanas acerca de este estudio, este estudio que debo de hacer para ser salvo, parte 2. Por ahora, yo quisiera que usted pudiera meditar, si a usted le gustaría agrandar o quisiera ampliar más bien, por ejemplo, el estudio bíblico, por favor, contacten. Voy a dejar mi nombre es Lázaro Muñiz y voy a dejar mi correo electrónico, voy a dejar mi número de teléfono para que usted también pueda estudiar la Biblia en español. Les agradezco mucho, les agradezco otra vez por eh, esta clase y vamos a hacer un resumen del carcelero de Filipos, de este hombre, aspectos más importantes o clave de la conversión. Recuerden de que este hombre se bautiza, cree perdón, luego escucha la palabra de Dios y luego se arrepiente, le lava las heridas y luego se bautiza. Permítanme, le voy a mostrar esta diapositiva. Le quiero mostrar, ah, perdón, esto estamos, quiero mostrarle a usted. Sí, permítame acá. Sí. Ok, creyó en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dice en el verso 32, dice que él tomándolo lo llevó a su casa y le habló la palabra del Señor a él y a todos los suyos. Versículo 33 dice que se arrepintió. Recuerden la idea de la acción de curar las heridas de Pablo. Hay 10 heridas de Pablo y Silas. Y número 4, vemos también en el mismo versículo 23 que él se bautizó. Todo esto implicó que él creyó en Dios. Si hay más preguntas, si tiene, puede escribirnos, puede llamarme y poder estudiar, poder consensuar, poder establecer un momento para que usted pueda ampliar esta idea y conocer un poco más de la palabra del Señor. Gracias otra vez, gracias por estar en su primera clase de Anacrino, estudio bíblico. Mi nombre es Lázaro Muñiz y estoy en Fayetteville, Carolina del Norte. Bendiciones.